hermanos. Hola hermanitos, los saludamos en el nombre del Señor. Queremos partir este culto orando y encomendándonos a nuestro Dios. Los invito a orar. Padre amado, a ti sea la gloria y la honra por siempre y para siempre, Señor. Papito, nos encomendamos a ti porque queremos estar en tu presencia y ser un cuerpo para recibir tu palabra, Señor, y tu revelación. Te pedimos que por medio de tu Santo Espíritu nos guíes, abra nuestros corazones, Señor, nuestros oídos espirituales para recibir tu palabra y para poder adorarte como un solo cuerpo en nuestro Señor Jesucristo. Padre amado, te damos gracias por este día, te pedimos que lo bendigas y dejamos todo esto en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. A continuación, queridos hermanos, les queremos compartir la siguiente palabra. Esto está en Mateo 5, del 15 al 16, en la versión NTV. Dice: nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Seamos luz, aprendamos a hacer el bien para reflejar a nuestro Padre en este mundo. Ahora, hermanos, ¿de dónde podemos obtener la guía para hacer lo correcto, para hacer luz en este mundo? Nuevamente, vamos a la palabra en 2 Timoteo 3:16, y la versión NTV dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Ahora les invitamos a adorar a nuestro Señor con esta bella alabanza, Ven, adoremos, la cual nos motiva a ir a los pies del Padre y postrarnos ante su presencia. Los cielos declaran la gloria de Dios, anuncian al mundo a una voz la gloria de un rey. El cielo y el mar reflejan su honor. Escuchen a toda la creación proclamar a su Rey. Ven, adoremos y exaltemos a Jesús, el Señor. Si todo acaba, yo puedo confiar, porque por siempre tu verdad permanecerá. Ven, adoremos y exaltemos a Jesús, el Señor. Sobre los cielos
de adorar. Aleluya, aleluya, eres digno de adorar. Ven, adoremos y exaltemos a Jesús, el Señor. Sobre los cielos reconocemos a Jesús, el Señor. A Jesús, el Señor. A Jesús, el Señor. A continuación, hermanos, les invitamos a la obra de nuestro Señor junto con nuestro hermano Carlos Ramírez, quien interpretará el himno 120, Dulce Oración. Dulce oración de toda influencia mundana. Elevas tú mi corazón al tierno Padre celestial. Oh, cuántas veces tuve en ti auxilio en ruda tentación, y cuántos bienes recibí mediante ti, dulce oración. Dulce oración, dulce oración, al trono excelso de bondad. Tú llevarás mi petición a Dios que escucha con piedad. Por fe espero recibir la gran divina bendición, y siempre a mi Señor servir por tu virtud, dulce oración.
oración, dulce oración, que aliento y gozo al alma das. En esta tierra de aflicción, consuelo siempre me será, hasta el momento en que veré las puertas francas de Sion. Entonces me despediré, pues feliz de ti, dulce oración. Hermanos, ahora los invitamos a escuchar la palabra de Dios y reflexionar en ella. Que nuestro Señor pueda darnos entendimiento, discernimiento espiritual y que podamos grabar sus enseñanzas en nuestros corazones. Los dejamos con nuestro pastor Elías Medina. Buenos días, estimados hermanos. Gracias a Dios por estar nuevamente en este culto que elevamos cada domingo a nuestro Dios. A través de la alabanza nos gozamos y también cuán necesaria es la palabra de Dios, la reflexión que Dios nos permite tener también en este día. Como iglesia siempre estamos preocupados para proveer la dirección, el consejo, la instrucción necesaria para el desarrollo de la iglesia y con mayor responsabilidad me cabe a mí, en lo personal. Así que gracias a Dios por esta oportunidad, por los que están en esta mañana ya conectados, por los que ven en otro horario el mensaje. Y si hay personas, por supuesto que, como sabemos, que no pertenecen a nuestra congregación, pero son hermanos o amigos que por un motivo u otro quieren escuchar este culto y esta predicación. Deseamos que desde ya Dios nos bendiga. Una de las preocupaciones es el crecimiento, el desarrollo espiritual de los creyentes. Cada uno de nosotros ha tenido diferentes experiencias, cómo llegó al Señor y cómo fue su discipulado, su desarrollo espiritual. Así que usted puede pensar cuán beneficioso fue la ayuda de alguien, de algún hermano, de algún pastor, de algún material que le sirvió para entender primeramente el Evangelio. Así que gracias a Dios por aquellos que predicaron el evangelismo, ¿no? Días atrás tuvimos la oportunidad de tener al pastor Elías Estuardo, un pastor de nuestra iglesia que está allí en Santiago. Y es un pastor que tiene en su sangre, en todo su ser, la evangelización. Así que él cuando enseña doctrina termina haciendo un llamado a encontrarse con el Señor. Bueno, hay pastores que son evangelistas, pastores que son pastores nada más, otros que son maestros, y bueno, eso dice la Escritura. Así que es importante que nosotros demos gracias al Señor primeramente por ese llamado que nos hizo el Señor, ¿no? Que en algún momento de nuestra vida, y ahí tenemos que decir que no podemos confiarnos en que somos hijos de creyentes, que siempre estuvimos en la iglesia, sino que hubo un llamado personal de parte de Dios para con nosotros, y eso nos enseña la Biblia a través del tiempo que Dios se dirigió personalmente a las personas para extenderle esta invitación, este llamado. Y qué bueno es que Dios no miró nuestra condición, nuestros méritos para ser llamados. Conocemos a Abraham, el padre de la fe, que fue llamado de un ambiente muy secular, muy pagano. Y así conocemos al apóstol Pablo, que fue llamado también siendo perseguidor de la iglesia. ¿Y cuántos de nosotros fuimos llamados sin que tuviéramos ningún mérito para ello? Así que gracias a Dios porque su amor nos ha alcanzado. Y Él sigue llamando, pero necesitó y necesita hoy día a la iglesia para que entregue la palabra,
entregue esta invitación. Vamos a orar a Dios en esta mañana pidiendo que Él nos guíe y que esta meditación quede en nuestro corazón y podamos valorarla y podamos también contribuir para el desarrollo de la iglesia. Querido Padre, gracias te doy en esta mañana por estar compartiendo con mis hermanos tu palabra. Gracias primeramente porque somos tus hijos. Hemos sido llamados a pertenecer a esta familia, familia espiritual, familia celestial. Gracias, Padre, porque ese momento es inolvidable para nosotros. Porque nos sentíamos muy necesitados, muy desesperados, muchos de nosotros llegamos al conocimiento del Evangelio porque tú, Señor, nos empujaste para ello con situaciones difíciles, pero también pusiste personas que hablaron de ti, de tu enseñanza, nos convocaron a aceptar a Cristo como la única solución, como el Salvador de nuestras vidas. Gracias porque hemos experimentado tu amor que ha llegado a nuestras vidas. Ahora, Padre, al meditar en la importancia de lo que viene después, que es el crecimiento espiritual, el desarrollo natural del creyente, que debe darse en cada uno de los que te ha conocido a ti. Por eso te damos gracias porque tu palabra tiene consejo, tiene instrucción y también exhortación, amonestación para nosotros. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El texto que les quiero compartir aparece en 1 de Pedro 2:2 y lo voy a leer en la versión NTV, que dice: como bebés recién nacidos, deseen con gana la leche espiritual pura, para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a grito ese alimento espiritual. Esta versión tiene como mayor fuerza que las otras. Gracias a Dios por esta palabra para nosotros, que tiene cosas interesantes, como bebés recién nacidos. El bebé está haciendo alusión, por supuesto, a un bebé. Todos hemos sido bebés en un momento. Y hay un dicho popular que dice: niño que no llora, no mama. ¿Cómo manifiesta la necesidad de alimento un niño llorando? Y cómo corre la mamá, ¿cierto?, para atenderles y suplir esa necesidad. Entonces, lo espiritual, de la misma manera, como bebés, entonces, desear, tener esas ganas, ese deseo de ese alimento espiritual tan necesario para nuestro desarrollo. Nosotros podríamos imaginarnos una persona que no crece, que siempre va a permanecer como bebé. De primera, bueno, muy lindo todo, porque tenemos la esperanza de su crecimiento. Pero si ese conocimiento no se da, empieza nuestra preocupación. Algunas personas se dan cuenta que tiene retardo a lo mejor en hablar y hay que apoyarle, otros de caminar. Pero está la preocupación en los padres de ver que su hijo o su hija entonces va creciendo, que a cierta edad va a caminar, que a cierta edad va a hablar, va a demostrar su inteligencia, ¿no?, su alegría, todo su desarrollo natural. Entonces lo que tenemos aquí que primeramente la responsabilidad del crecimiento espiritual está en la misma persona que ha tenido ese nacimiento espiritual, valga la redundancia, que ha tenido un encuentro con el Señor. Porque Dios pone en el corazón nuestro el deseo de conocerle más, de leer la Escritura, de informarse de la fe. Yo recuerdo en mi experiencia que después de haber tenido este encuentro con el Señor, me leí el Nuevo Testamento como 3 veces en poquito tiempo. Y encontraba que había tanta sabiduría en todo esto y tanto sentido. Dios había abierto mis ojos. Y recuerdo que antes leía la Escritura y no entendía nada, muy poco. Entonces era un libro más, una historia más. Pero cuando uno nace de nuevo, Dios, cierto, nos da esa vida espiritual, ese deseo de conocer más de Él. Y este verso lo describe claramente aquí, como niño recién nacido, desear con ganas la leche espiritual, y está hablando de la palabra de Dios. En la otra versión dice, aquí dice leche pura, otro dice leche no adulterada, ¿verdad? Que esté bien, que esté correcta, que esté pura. Entonces, y termina este verso, dice, pidan a gritos. Bueno, la guagua llora para que le den alimento, pero también el nuevo creyente debe buscar ayuda,
Por eso es que es importante que cada persona sea abrigada en una iglesia local, para que en esa iglesia local pueda tener la atención necesaria. Qué bueno es que a veces vemos personas que llegan por iniciativa propia, yo necesito de Dios, quiero saber, y llegan y comienzan a estudiar y vemos también su crecimiento. Así que esto es la experiencia que nosotros nos vamos dando cuenta. Entonces, el crecimiento es natural, ¿no? Como todo ser vivo, que se requiere que en poco tiempo vaya evidenciando su crecimiento espiritual. Ese crecimiento espiritual está muy relacionado con el alimento, por supuesto, ¿no? El buen alimento acá dice ese bebé, ¿no? Que desea esa leche espiritual. Entonces, tiene que ser esa leche adecuada. La leche materna dicen que es la más importante, la más efectiva, la mejor leche, ¿no? Para un bebé. Bueno, así nos ideó Dios el alimento para los bebés, ¿ya? Entonces vemos aquí que está relacionada, entonces el crecimiento espiritual está muy relacionado con el alimento. La iglesia debe proveer entonces el alimento adecuado para el desarrollo y el crecimiento de los que han conocido al Señor. Yo tengo que decir, quizás como muchos de ustedes, que a lo mejor cuando llegamos a Cristo no tuvimos un discipulado claro. Yo me informaba de las cosas de Dios por los mensajes del día domingo, que mayormente eran mensajes más evangelísticos. Y después, por iniciativa propia, buscando información, no me perdí actividad porque había hambre y sed de conocer más de Dios, como muchos, me imagino, de ustedes. Hoy día tenemos al acceso de mayor preparación, de mayor estudio, de mayores materiales a nuestra mano, que han sido estudiados y probados. Así que hoy día se nos facilita la tarea de poder proveer el alimento espiritual a los que están naciendo a esta vida. Entonces, del alimento adecuado es de responsabilidad primeramente de la iglesia local, que provea para los que se van integrando. La Biblia expresa claramente allí en Efesios 4:11 estos ministerios, ¿no? De pastores, evangelistas y maestros. Entonces hay personas que Dios ha llamado para esta tarea en la iglesia. Es responsabilidad nuestra, mayormente, como decía anterior, que nosotros podamos dar directrices claras y proveer el material, el estudio adecuado según la necesidad de cada persona. Entonces, iglesia, pastores, maestros, ¿cierto? Como dice Efesios, son los responsables mayormente de proveer esta ayuda. ¿Cómo nosotros podemos a veces cumplir nuestra tarea, ¿cierto? Poder enseñando, guiando, organizando los estudios, poder en alguna medida también ver la necesidad de las personas. Lamentablemente la iglesia a veces se ha instruido así en una asamblea general donde hay personas que tienen muchos años en la iglesia y hay otros que están comenzando. No es muy pedagógico eso. Yo siempre he sufrido un poco porque a veces hay gente que necesita un alimento adecuado a su estatura espiritual y le estamos dando otros alimentos que no corresponden. Y así también hay personas que necesitan un alimento más sólido y tienen que estar recibiendo alimento básico. Entonces es porque como iglesia no tenemos esa organización adecuada. Y aquí valga el tirón de oreja para nosotros los líderes de la iglesia de que debemos olvidarnos un poco de nuestra estructura, que no nos ha hecho muy bien y que debemos replantearnos también para poder cumplir de mejor manera nuestra tarea de guiar, de instruir a los que están ingresándose. Uno bien puede entender que un niño de básica, de primero enseñanza básica, no puede estar en una clase con ya personas universitarias. Todo el mundo diría, pero eso es un absurdo, ¿cómo un niñito va a estar allá? O una persona universitaria la vamos a tener en una clase de párvulos.
Pero sabe, aunque esto es tan obvio, tan sencillo el ejemplo, pero eso es lo que ocurre en nuestras iglesias. Eso es lo que ocurre en nuestras iglesias. Entonces, ¿por qué? Porque a veces nuestra estructura nos ha allí cerrado nuestro entendimiento. Así que yo les hablo con toda claridad y les digo, hermanos, tenemos que analizar nuestra forma de discipular a la iglesia. Qué importante es entonces que el crecimiento sea un crecimiento adecuado para cada una de las edades, de las necesidades espirituales de la iglesia. Hay niños espirituales, ¿no? Como dice acá, que necesitan alimento, pero también hay personas que ya necesitan un alimento más contundente. ¿Por qué es tan necesaria entonces esta alimentación, o que haya un crecimiento adecuado, natural en los creyentes? Bien podemos decir porque, como dice la Escritura en Efesios 4:14, porque cuando no tenemos el alimento adecuado pasamos a ser niños espirituales, y esos niños son fluctuantes, esos niños son frágiles, esos niños están en un peligro permanente. Dice la Escritura aquí, para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados por cualquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, para que ya no seamos niños. Porque estos niños son fluctuantes, o sea, pueden ir a cualquier lado. Cualquier intrusión, se confunden. Entonces, por eso dice la Escritura aquí, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Sabe? El error doctrinal no viene de afuera prácticamente para la iglesia, es de la misma iglesia, ¿verdad? Hermanos que se dejan llevar por su propia intuición, por su propia percepción de las cosas, ¿verdad? Y pasa a ser un daño para la iglesia. Si usted va a la iglesia primitiva, las cartas, siempre hubo preocupación del apóstol, cuidado de estos hermanos que tienen otra enseñanza, que no están obedeciendo el Evangelio. Tenemos ahí los judaizantes que habían aceptado el Evangelio por la fe, pero después dijeron, no, tenemos que seguir con la ley, y trajeron serios problemas. Y el libro de Gálatas entonces trata de dar la explicación correcta del Evangelio. Entonces, siempre han habido personas en la iglesia que han tratado inconscientemente, pienso yo, porque hay un espíritu de engaño, ¿verdad?, que trata de impedir el buen desarrollo de la iglesia. Entonces hay un poder poderoso. La Biblia dice allí en Hechos 20:29 que el apóstol Pablo, cuando estuvo allí en Éfeso, ¿cierto?, y después tuvo que ya dejar Éfeso después de un tiempo, y dice, yo le encomiendo a Dios y a la palabra. Le encomiendo a Dios y a la palabra, porque vendrán otros que vendrán solamente a destruirlo eso. Es muy potente este texto, y la preocupación latente del apóstol Pablo es que podrían surgir nuevas doctrinas o errores doctrinales. Entonces nosotros tenemos que estar atentos a eso. Por eso que es tan necesario que haya un crecimiento para que haya una fe estable, para que el creyente esté firme en su fe, sólido en su fe, y pueda distinguir los errores doctrinales. La falta de crecimiento tiene la reprobación de Dios, ¿no? Dios no se agrada de que no haya crecimiento. Es un tirón de oreja. Dios aquí es fuerte. En Corintios 3, del 1 al 3, reprende aquí a los hermanos de Corintios, diciendo, pero estoy preocupado por ustedes, porque yo a esta altura quiero compartir algo más profundo, y ustedes todavía son niños espirituales, todavía están bebiendo leche, todavía quieren cosas básicas, ¿no? Entonces vemos cómo Dios, por el apóstol Pablo, reprende a esta iglesia. Y voy a leer los versos.
De manera que yo, dice, hermano, no puedo hablar como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces, ni soy capaces todavía, porque aún soy carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, otro yo soy de Apolo, ¿no soy carnales? Y sigue haciendo énfasis en el resultado o la evidencia o el fracaso por no tener un crecimiento espiritual. ¿Cuántas personas hoy día todavía necesitan de que le estén allí dándole eso espiritual y ya tienen años en la vida cristiana? ¿Cuántas personas están dependiendo de que le estén dando ánimo para que sigan la fe? Yo me doy cuenta ahora que muchos de los mensajes que se están dando a través del internet o de las iglesias es para hablarle a los creyentes, tengan ánimo, tengan paciencia, sepan enfrentar las pruebas. ¿Pero hasta cuándo? ¿Por qué tenemos que estar recibiendo todo el tiempo el mismo mensaje? No es natural esto. Estimados hermanos, ¿por qué tenemos que quedarnos allí en esta infancia espiritual? No se los digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo es fuerte aquí. Yo vengo a instruirles ahora porque espero que a esta altura ustedes ya entiendan cosas más profundas. Y tengo que volver otra vez a los primeros principios, a los rudimentos, a lo básico. A mí me han dicho personas, es que pastor, es que yo todavía necesito. ¿Cuántos años tiene? 20 años, 40 años, 50 años, es que yo todavía necesito. ¿Qué pasó allí? ¿Cuál es el problema? Que no hubo un desarrollo natural adecuado. Estas personas que no han tenido crecimiento pasa a ser un escollo, un problema en la iglesia, porque no tienen claridad doctrinal y comienzan siempre a decir cosas que van en contra, inclusive de la Biblia, porque no entienden la palabra de Dios. ¿Saben? La Biblia dice que no es de interpretación privada. Todo creyente, Dios lo capacita para entender la palabra, porque Dios espera que haya un crecimiento espiritual. Entonces, cuando hay falta de crecimiento espiritual, entonces se manifiestan todos los frutos de la carne. Allí habían disensiones, allí habían problemas, uno y otro, porque cuando no hay crecimiento espiritual en la iglesia, se da y se teje pura carnalidad. Murmuraciones, críticas, divisiones, eso se da, porque la persona no está capacitada para superar todo el poder de la carne, porque no anda en el espíritu, anda en la carne. ¿Sabe? Es lamentable que a veces personas nuevas llegan acá, Dios las trae acá y nos falta alguien que desatinadamente dice cosas y la persona se va. Ojalá pudiéramos hablar un día de lo que es realmente el discipulado. A veces llega una persona nueva a la iglesia y todo el mundo la entrevista, la persona ya no quiere volver nunca más, porque todos tienen que ver con esa persona y todos tratan de darle consejo. No respetan que cada persona necesita a alguien que le discipule. Y la iglesia necesita personas que están capacitadas para discipular. Y los que no tienen que hacer su otra tarea, orar, hacer otras cosas. Entonces, no estamos organizados para poder responder a la necesidad de la gente. Tenemos instituciones que son, cierto, de nuestra sociedad, que cuando una madre o padre no atienden a sus hijos, cierto, esta institución los reclama y se los quita legalmente, porque no le están proveyendo alimentación, le están dando allí un ambiente inseguro y se los quita, porque no están en condiciones de atender, de cuidar, de guiar a esas personas, a estos pequeños. Así mismo debiera ser en la iglesia. Personas que no están en condiciones, no pueden tener niños a su cargo, porque no están capacitados de instruirles.
Entonces la falta de crecimiento tiene la reprobación de Dios. Impide que haya un desarrollo en la iglesia. Se predica un evangelio distorsionado muchas veces. Oh, qué pena es que muchos, ¿en qué descansa nuestra fe? Descansa a veces en lo que hacemos, en el servicio que prestamos, en lo bueno que creemos que somos, y eso transmitimos a otros. ¿Por qué muchos no llegan al conocimiento de Dios? Porque la iglesia no entrega un mensaje claro, efectivo. Como decía hoy día, prácticamente los mensajes son para la iglesia, porque tenemos que evangelizar a la iglesia. Hoy día necesitamos que la iglesia esté preparada, sana, para que podamos predicar de Cristo, para que podamos decirle que sin Cristo hay condenación. La ira de Dios está sobre los seres humanos que están desprovistos de Cristo. Es tan clara la Escritura y a veces no damos un mensaje claro para quienes necesitan alcanzar la salvación. ¿Cuántas personas que pasan años en la iglesia y no tienen seguridad ni de su propia salvación? La necesidad entonces de superar los primeros rudimentos. Los primeros rudimentos son muy necesarios, la doctrina básica, como dice allí Hebreos 5:12. Pero quedarse en esos momentos nada más de la instrucción básica, eso es lo que está penado por la palabra de Dios. Voy a leer el verso de 5:12 del libro de los Hebreos. Dice, porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Yo creo que más elocuente, más claro, más potente no puede ser este pasaje, porque se espera que dejemos lo que tenemos ya cierto tiempo atrás, los rudimentos, porque eso se entiende que ya lo hemos entendido y vivido. Pero ahora se espera que ese crecimiento nos permita estar en la otra faceta de la vida espiritual. Se dice que las hermanas puedan enseñar a las esposas jóvenes cómo criar a sus hijos. Entonces, se necesita que las personas que van creciendo estén facultadas para instruir y enseñar correctamente a las personas. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, ¿tenés necesidad todavía de lo básico? Esa es la reprensión del apóstol Pablo. Entonces, estas doctrinas básicas tienen su tiempo, pero después tenemos que comenzar a estar capacitados para instruir, para guiar, para tener una fe sólida, para tener una fe firme, para poder guiar al pueblo de Dios a un crecimiento espiritual. Dice la Escritura, el libro de Efesios, el pasaje que leíamos, que Dios ha provisto allí pastores, maestros. ¿Para qué fin? Voy a leerlo acá de la Escritura. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso Él constituyó ciertos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta qué? Hasta que todos lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí está todo el planteamiento de parte de Dios para el desarrollo de la iglesia en el libro de los Efesios.
allí habla de que cada creyente tiene su aporte, porque cada creyente tiene un don o más de un don para hacer un aporte para la edificación del cuerpo de Cristo. Les dejo esta inquietud para que usted siga estudiando allí. Mire su vida. ¿En qué está basada su confianza, su fe? Muchos creyentes le han tocado estar solo en estos días de pandemia, por 5 meses, sin contacto con nadie. Algunos no han tenido la posibilidad ni de la internet de escuchar mensajes, ¿verdad? Solamente, sin duda, la oración y su Biblia en la casa, pero es suficiente. ¿Sabe? Años o la iglesia primitiva, ¿cuántos creyentes estuvieron perseguidos en las catacumbas, verdad? No tenían ni un escrito bíblico, pero solamente tenían, ¿cierto?, esa experiencia de salvación, y habían escuchado al Maestro, habían escuchado a los apóstoles, habían recibido la palabra, el consejo, y esa era su fe y se aferraban a ello. Por eso que ninguno de nosotros puede decirse me siento solo, necesito el estímulo de los demás, porque está evidenciando inmadurez espiritual. Necesita usted que pueda ser una persona estable, porque tiene la fe en Cristo Jesús, porque ha crecido, porque usted es una persona que Dios quiere usar también en este tiempo, porque no necesitamos como iglesia. Aquí la Biblia dice que todos unidos, conectados, por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Cada miembro. Por eso que necesitamos la iglesia local. Nadie puede vivir desconectado de la iglesia local. Necesitamos ser guiados, enseñados, conducidos. Cuando haya una iglesia que está preparada, Dios empieza a traer gente a esa iglesia para que la discipulen, para que la guíen, para que la aconsejan, para que le den el alimento adecuado. Si no estamos preparados para ello, Dios no va a enviar gente para que pueda recibir la instrucción adecuada y necesaria. Dios nos bendiga y nos ayude. Amado Padre, te ruego, Señor, misericordia. Padre, nos tienes aquí en este lugar. Oh, amado Dios, ¿cómo te necesitamos? Necesitamos una iglesia que esté firme en su fe, que no vacile, una iglesia que pueda discernir la verdad de la mentira, de la falsedad. Una iglesia que se prepara y que crece espiritualmente. Una iglesia que está capacitada de instruir a los que tú has de llamar a esta familia espiritual. Porque tú, Señor, en la iglesia primitiva, llamada y agregabas permanentemente, día a día, a nuevas personas al seno de la iglesia. Bondadoso Dios, nos encomendamos a ti en este tiempo. Oh, amado Jesús, pon tu mano de misericordia y que haya un mover, que haya una inquietud en tu pueblo de acercarnos a ti, piedra viva, de tomarnos de ti, de aquel que necesita dejarse guiar, enseñar, y aquel que necesita, Señor, aferrarse a esa comunión contigo para que tú lo uses, Señor, como dice tu palabra, como obrero preparado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa, que traza bien la palabra de verdad. Por eso en esta hora yo entrego esta inquietud, esta preocupación a la iglesia, hermanos, para que oremos. Quizás algunos no tuvimos la oportunidad de un discipulado formal, pero Padre, oremos para que en este tiempo la iglesia sí pueda prepararse, sí pueda proveer discipulado, que pueda ayudar a la formación, al crecimiento adecuado de los que han de continuar con la obra. Bondadoso Dios, gracias, Señor, porque tú estás haciendo un obrar entre nosotros. Tú estás manifestándote, Señor. Tú estás permitiendo que podamos hablar de esto. Tú estás permitiendo, Señor, que nos inquiete. Quizás a alguno le puede doler, le puede molestar. Pero gracias, cuando somos tus hijos, lo recibimos de parte tuya y nos disponemos, Señor, para atender tu palabra, tu consejo. Danos tu bendición en esta mañana, amado Dios. En el nombre de Jesús. Amén.
Queridos hermanos, ya hemos finalizado nuestro culto. Nos despedimos deseando que nuestro Señor Jesucristo les traiga bendición a sus vidas y hogares durante la semana. Los motivamos también, hermanitos, a seguir buscando al Señor, tanto en oración como en lectura de su palabra. Que estén muy bien, muchas bendiciones. Muchas bendiciones, hermanos.